Bueno, buenos días. Estamos en una audiencia de testigos en el expediente Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Ramírez Pitot, Alicia María sobre daños y perjuicios, número de referencia C600-2016-0. Hoy es 24 de octubre de 2016, soy titular del juzgado, el doctor Triunfetti. Me acompaña el titular de la Secretaría 30, el doctor Rotele, la prosecretaria coadyuvante, la doctora Anechine, el prosecretario coadyuvante de mi área, el doctor Facundo Pastoriza y Sebastián Escalante Chagua, disculpame. También abogado. Bueno, para el registro audiovisual, por favor, se presentan. Sí, yo soy el doctor Miguel Alfredo Claret, sí, tomo 22, folio 702, soy letrado patrocinante de la doctora que es demandada. Bien. ¿Usted? Mi nombre es Patricia Aragón Reyes, contadora, me desempeñé en la Dirección General de Rentas y bueno, como testigo en el día de hoy. Muchas gracias por venir. No, por favor. El gobierno está notificado, ¿no? El actor Sí. está debidamente notificado. Bueno, vamos a empezar. Hay unas preguntas que han formulado. Primero le vamos a hacer el interrogatorio preliminar y después vamos a formular las preguntas Muy bien. que la parte demandada, ha propuesto. Buen día. ¿Nombre completo? Patricia Elizabeth Aragón Reyes. ¿Edad? 43 hasta dentro de 2 días. Si me tocaba la declaratoria el 26, estamos complicados. Si hay cumpleaños, no. ¿Estado civil? Soltera. ¿Profesión? Contadora pública. ¿Domicilio actual? Avenida Corrientes, 2032, octavo A. Es pariente porque... sí, la pongo en conocimiento previo que por la parte actora es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por la parte demandada la señora Ramírez Pitot de Alicia. ¿Es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes? No. ¿Tiene un interés directo o indirecto en el pleito? No. ¿Amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? No. ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguna de los litigantes o tiene algún otro género de relación con ellos? No, actualmente me estoy desempeñando en relación de dependencia del gobierno de la ciudad, pero nada más. Muchas gracias. Bueno. Bueno, será de saber que deberá declarar tener un interrogatorio que se le efectuará conforme el sobre que se agregó en autos a forma 181 Muy bien. y en caso de incurrir en falsedad será penada conforme al artículo 275 del Código Penal de la Nación. Perfecto. Esperemos que no ocurra. No, por favor. Bueno, le voy a leer la parte que propuso las preguntas, algunas las voy a modificar muy poquito en el sentido y después sobre otras en particular les voy a expresar alguna cuestión. Bueno, primero dígame cuál es su lugar habitual de trabajo, ¿no? Bueno, actualmente me desempeño como síndica de la Agencia de Bienes y Sociedad del Estado, una agencia recientemente creada en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Pero desde el 94... Eso le iba a preguntar. Bien. Usted mire para acá, no se haga problema. No. Esa es mi guía. Ajá, muy bien. Pero desde el año 1994 me desempeñé en la Dirección General de Rentas hasta hace un mes. Bien. Y allí, ¿qué cargo tenía? Cubrí desde el año 94 hasta el 2004, estuve trabajando en el área de departamento mandatarios, hasta que en el año 2002-2003 fui jefa del departamento, coordinación y gestión judicial en ese. ¿Y sus tareas en qué consistían? Básicamente, tareas administrativas relacionadas con la transferencia de la deuda administrativa, gestión judicial del cuerpo de mandatarios. ¿Y eso cómo se ha traducido a un idioma que lo podamos entender? Castellano. No, yo Sí. más o menos, pero bueno, Sí, pero sí. para que todos lo podamos. Básicamente lo que hacía el gobierno de la ciudad, en este caso la Dirección de Rentas, era confeccionar los títulos ejecutivos con la deuda, que se supone que es líquida y exigible para el cobro en gestión judicial. Entonces el departamento, en esa época mandatarios, lo que hacía era asignar esos títulos al cuerpo de mandatarios para que ellos la ejecuten judicialmente. Bueno. ¿Usted conocía a la doctora Pitot? Sí.
¿bajo qué circunstancias la conoció? En la Dirección de Rentas, en el 94, cuando yo ingresé, el cuerpo de mandatarios constaba de 40 mandatarios. Ajá. Que Cuando se usted ingresó, desempeñaban- recuérdame la fecha. En el año 94. 94. Sí, yo entré en enero del 94. Bien. En esa época el cuerpo de mandatarios se desempeñaba en el mismo edificio de Viamonte y Suipacha. Bien. Estábamos en el subsuelo, es decir que había una relación de proximidad con el cuerpo de mandatarios porque los 40 boxes de atención al público estaban en el mismo nivel. Ajá. Estábamos en el subsuelo, lo que era la jefatura mandatarios, como se llamaba en esa época, y lo que era el cuerpo de mandatarios. Es decir, que cualquier consulta que había entre tanto el cuerpo de mandatarios como la jefatura era algo cotidiano. Bien. La sexta la voy a desestimar porque no es conducente y es opinión. ¿Encontró, doctor? Si no, le doy una copia. ¿Quiere que le dé una copia? No, tengo bueno. copia, está mi copia. Debo encontrarla nada más. Discúlpeme. No se haga problema. Al final. La desestima la sexta, doctor. Sí. ¿Está bien? Sí. Si usted quiere debatir, hago salir a la doctora. Por eso le digo. ¿Puedo dos palabras? ¿Puede salir la doctora? Por favor, un segundito. Sí. Me interesa que exprese la testigo, es realmente la calidad profesional durante todo el periodo que ella estuvo como en la jefatura, si tuvo algún inconveniente, qué opinión le merece. Los testigos declaran sobre hechos percibidos y no está en juego el desempeño de ella, sino un tema concreto con este proceso. Como antecedente me parecía que era valioso. No, porque no estamos haciendo el CV de ella, estamos vinculando cómo actuó ella en estos procesos. Latitud y longitud son este proceso. Yo no le voy a ver cómo era su vida profesional ni nada, no me sirve para nada. Podría haber sido mala o buena, pero yo me voy a ocupar de este proceso. De este proceso. Bueno, está bien. ¿Está claro? Bueno, por eso le digo, Sí. porque no es conducente para mí. Bueno. ¿Está? Bueno. Bueno. La 7 tiene la misma. Connotación. Sí, por eso también la voy a desestimar. La 8. ¿Quiénes controlaban la actividad judicial de los mandatarios? La Procuración General. Así, La superintendencia procesal era de la Procuración General. la superintendencia procesal. Exactamente. ¿Tenía un área específica para controlarlos? En el caso en el que yo estaba, cuando estaba trabajando en mandatarios, no hablábamos con la dirección que estaba a cargo de la doctora Cuello, la doctora Borrajo, el doctor Vitorino Cáceres Cano. Es cuando usted me dice que controlaban a los mandatarios, précime cómo era esa clase de control. Bien. En el caso de las deudas, ¿sí? Obviamente por impuestos o deudas al gobierno de la ciudad, por tributos municipales, lo que hacía la Dirección de Rentas era simplemente facilitar a los mandatarios los títulos ejecutivos para poder llevar a cabo esa gestión en sede judicial. Es decir, que Rentas hacía el trabajo administrativo, ¿sí? Pero el control judicial de la actividad de los mandatarios estaba a cargo de la Procuración General, ¿sí?
Básicamente lo que hacía también el departamento mandatario era, ante algún requerimiento de los mandatarios sobre pedido de información o algo de eso, interveníamos, ¿sí? Pero el control judicial de la actuación estaba a cargo de la Procuración General. Bien. Usted dice que el aspecto administrativo era de rentas, ¿no? En cuanto a la emisión del título. Exactamente. Nosotros acá en un proceso, por ejemplo, el que se origina es, el título está emitido contra 769 Suipacha. Bien. ¿Cómo es esto? Básicamente la información que forma parte de los títulos ejecutivos viene de una base de datos, ¿sí? Esa base de datos es administrada por la Dirección General de Rentas, pero se alimenta con la información que aporta cada una de las áreas. Ejemplo, si hablo de una deuda por ingresos brutos, la titularidad de ese número surge de la base de datos y de lo que incorporó el operador al momento de la inscripción de esa persona, ¿sí? En el caso de una patente, cuando el registro o la persona que ha comprado un vehículo hace la denuncia de venta o hace el alta de esa patente, el gobierno de la ciudad es quien ingresa los datos, ¿sí? Perdón, ¿y en el caso de los ABL? ¿Qué es el caso? En el caso de los ABL, si el escribano lo informa, figura en la base de datos. Si no, lamentablemente, de oficio, el gobierno de la ciudad no Cuando informa el escribano, ¿qué informa? Informa el titular. Y si informa el titular, ¿por qué se libran los títulos con esa 769 Suipacha? Y porque lamentablemente esto es un proceso de lo que es el alta de las titularidades, es un proceso que con el paso del tiempo ha ido mejorándose, ¿sí? Está bien, pero Antes no había... la pregunta no es esa. Si usted me dice que la información para emitir el título ejecutivo se la da al escribano. El escribano me dijo que le da un nombre y un apellido. ¿Por qué no se libra con nombre y apellido, sino que se libra con un 769 Suipacha? Porque en su momento no era obligatorio esto de la información del escribano, fue modificándose el Código Fiscal. Entonces, ¿sí? Hay algo que no me había aclarado. El momento en que se libró este título, que fue en el año 90... No sé de qué título en particular. Por ejemplo, en 1997. 1997, ¿cómo se libraban los títulos de ABL? Básicamente basándose en los datos que había en ese momento en la base de datos. ¿Y la base de datos cómo se conformaba? Cuando obviamente un escribano hace una compra, una venta o hace alguna modificación en la base, lo escribía. Quizás en ese momento no había un cambio de titularidad, entonces figuraba con los datos que la base de datos viene arrastrando. ¿Pero por qué no lo libraban con respecto a una persona y al título, y lo libraban con el nombre de una calle, el número de una calle? Y el registro de la propiedad inmueble no informaba a rentas. Pero si se lo informaba el escribano esto, la deuda. Por lo visto no lo habrá informado. No logro entender esto. Bien. A ver, tendríamos que ver toda la audiencia cómo se fue grabando, ¿no? Pero no logro, me parece que hay inconsistencias en la explicación y quiero que me quede claro a mí. Bien. Usted me dice que la base de datos de ABL se conformaba con lo que le decían los escribanos y luego me dijo que la base de datos, lo que le informaban los escribanos era el nombre y el apellido de la persona que adeudaba. Y después le pregunté qué pasaba cuando se libraba contra una calle y usted me dijo que en ese caso puede ser que no haya informado el escribano. Cuando volvimos al año me dijo que lo había informado el escribano, pero entonces ¿qué es lo que informaba el escribano y cómo se libraban los títulos? No logro entender. Bien. Hay un salto, digamos, explicativo para mí en ver cómo llega de que ustedes tienen una base de datos con un inmueble que ha sido informado por un escribano con el nombre y apellido a emitir el título con una dirección. Bueno, paso a tratar de ser un poco A ver, más claro. por favor. Un título ejecutivo es una foto en determinado momento. Usted me está haciendo referencia al año 97, ¿bien? Entonces yo saco una foto del padrón de contribuyentes para poder librar ese título. Si el título decía Suipacha, estimo que es porque la base de datos del gobierno de la ciudad en sí de rentas dice Suipacha, ¿bien? Si hay una modificación registral en la cual interviene un escribano, ese escribano lo informa al gobierno de la ciudad, ¿sí?
por lo visto, a ese momento no hubo una modificación registral por la cual el escribano tuvo que intervenir. Quizás en ese caso en particular que está considerándose o que usted me está mencionando, no hubo ni una compra ni una venta que tenga que haber sido informada, ¿sí? Por eso es que, le vuelvo a repetir, un título ejecutivo es una foto. Esa foto es de la base de datos. Si en la base de datos decía Suipacha, lo que hace el gobierno de la ciudad es emitir un título con ese nombre. Bien, está bien lo de la foto, pero a ver, un título ejecutivo es la constatación fehaciente de una deuda líquida y exigible, o sea, de una obligación. Una obligación se establece entre acreedor y deudor, o sea, sujetos de derecho. ¿Por qué ustedes libraban el título ejecutivo contra alguien que no era sujeto de derecho? Yo no libraba. Bueno, ¿por qué? Bueno, ciudad. usted trabajaba allí. Exactamente. ¿Por qué lo hacían? En sí, el que lo libraba era quien daba autorización para librar los títulos. Sí, ¿pero por qué? El departamento que administra cada uno de los impuestos. ¿Pero por qué libraban así contra nombres que no eran sujetos de derecho, no eran condenables? No se puede condenar una calle. Y, comparto su inquietud. Pero sí, pero usted es la que tiene la información. No, compártame la información porque también. Yo no, porque en ese momento, en el 97, era simplemente una empleada del departamento. Así que esa información sobre cuáles son las cuestiones... El tercer título, ¿cuándo se libró? El juicio se inició en 2008, pero es el mismo título. Es el mismo título. Y en todo el curso de que usted estuvo ahí trabajando, ¿nunca pudo saber o inteligir por qué se hacía esto así, esta práctica? Básicamente los títulos ejecutivos se libraban sobre el borde de la prescripción, ¿sí? Entonces, fundamentalmente cuando se emiten había muy poco tiempo como para que el gobierno de la ciudad pueda controlarlo, ¿sí? Así que estimo que es una cuestión de decisión del administrador. Y en el momento en que se libró este título del año 97, ¿quién era el responsable legal para que un título se emitiera en estas condiciones? Y el director de rentas. Está bien, usted no tenía nada que ver en ese momento con la emisión de los títulos. Simplemente tareas administrativas dentro del departamento. ¿Qué Bueno. es una tarea administrativa? Fijarse que los títulos obviamente llegaban los paquetes de títulos ejecutivos, hacer la división respecto de los responsables de cada uno de los mandatarios, controlar que estén todas rubricadas, que se hagan las firmas, asignarle el paquete de deuda a los mandatarios y ocuparnos de que el mandatario lo retire en tiempo y forma para presentarlo en el juzgado. Esa era nuestra tarea. Esa sería la anterior a la transferencia, y la posterior a la transferencia era acompañar al mandatario en algún caso que necesite más información para la prosecución de la gestión judicial. Tratábamos de acercársela en la medida de lo posible. Muchas gracias. No, por favor. ¿Puedes un poquito de agua, si son tan amables? ¿Quiere tomar algo? No, le agradezco mucho. Bueno, la 9 está contestada para mí, doctor. Mire. Está contestado. La 10 me parece que también está contestada. Correcto. También lo... La 11. Sí, pero estoy viendo por las dudas. La 12, ¿usted se refiere a cada mandatario? Sí, o como en general, digamos 40, si saben más o menos cuánto era. Lo que pasa es que si es por volumen es una cosa y si es por unidad es otra. Son juicios diferentes. Yo le puedo dar un solo juicio a usted que sea el 80% de la deuda a ejecutar. Si vamos a aclarar... ¿No será conveniente que salga? Sí, por eso. Sí. Igual todavía no dimos ningún dato, así que... Está bien, no, lo que pasa es que... Bien, ahora por eso, ahora... Voy a agregarle, doctor, cosas que por ahí A ver, dígame. no han salido. Cuénteme. Es decir, la deuda, es decir, se hacía, había transferencias puntuales, ¿no es cierto?, que eran las mínimas. En el año uno podía llegar a recibir entre 20 a 25 transferencias puntuales y que estaban referidas al tema de ingresos brutos. Eran grandes contribuyentes, ¿sí? Y después se hacían transferencias masivas,
de patentes por un lado, alumbrado, barrio y limpieza por el otro. Esas transferencias masivas era pernicioso porque realmente se realizaba, quizás el atestigo se lo pueda corroborar, es decir, en la última semana de diciembre, sobre el filo de la prescripción. Eso ya quedó claro, ¿eh? Ya dijo. Para usted lo tiene clarísimo. No lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo, perdón, no lo tengo clarísimo el asunto, tengo clarísimo la respuesta. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Es decir, pero era una cantidad infernal. Está bien. Ahora, ¿cómo traslado yo estas preguntas del volumen de la deuda al tema este que estamos viendo acá? Digo, ¿cuál es el nexo causal? No, es decir, pareciera ser, yo lo planteo como un eximente para quien tiene el contralor, ¿no es cierto?, de la emisión de un título, en la forma que se realizaba, era una barbaridad. Y lo que llegaba a nosotros, doctor... No estamos... Yo fui mandatario, por eso le digo, y hablo con este conocimiento. Sí, está bien, pero no, el proceso acá no versa sobre, digamos... el trabajo denodado que tenían, sino con 2 o 3 cuestiones puntuales que han ocurrido acá en los expedientes y que hay que verificar, que son las incógnitas que se plantearon en la audiencia 288, cuando usted concurrió la otra vez, que dijimos, bueno, vamos a ver esto y esto y esto. O sea, todo lo que tiene que ver con la sobrecarga, todo esto no es parte, ¿no? No se debería. Porque acá, volumen, digo, usted me dice... ¿Cuál es el caudal de la deuda para ejecutar? Al año 97 esta señora era administrativa. ¿Qué me va a responder? Que prácticamente es decir, la tarea administrativa de ellos, porque además de la constancia de deuda, la dirección de rentas... Pero hablemos de la pregunta, ¿no? Por eso digo, ¿la pregunta para qué? ¿A dónde vamos con esta pregunta? Vamos a la imposibilidad que tenía tanto el empleado administrativo como nosotros de siquiera leer qué traíamos a los juzgados, no lo podíamos ni leer. Era porque eran miles de casos. Y faltaban días para que prescribiera, porque uno dice, voy a llevar esto, lo tengo que revisar, no, esto no lo hago porque como... Hubo un caso que salió en los diarios. Está bien, pero no lo desviemos porque no, si no. Primero no desviemos yo hice una pregunta sobre una pregunta y otra cosa que tampoco me aleguen, por favor. Lo vamos a desestimar la pregunta. La 12. Ahora sí, la 13 sí porque es puntual, la 13. Sí, gracias, disculpe. No, por favor. Una pregunta es si era posible por parte de los mandatarios algún tipo de control de calidad sobre la documentación que se les entregaba. Es muy poco probable que el control hubiese sido al momento de la asignación, ¿sí? Porque como le había comentado, los títulos ejecutivos se otorgaban sobre el filo de la prescripción. ¿Qué es esto? Básicamente las transferencias se hacían en diciembre de cada año, por lo tanto el control era muy bajo. Básicamente los controles se hacían con posterioridad a las transferencias, ¿sí? El mandatario hacía pedidos de informe, por lo cual se iniciaban actuaciones administrativas a pedido del mandatario, pidiendo que se amplíen mayores datos en aquellos casos en que sean necesarios. ¿Esos ¿sí? pedidos de informe dónde se hacían? Ante el mismo departamento mandatario. Se iniciaba una actuación administrativa en el caso que el mandatario considere que era meritorio hacerlo, ¿sí? Estos procedimientos, por supuesto, de transferencia de deuda fueron mejorándose con el tiempo y no se trabaja tanto sobre el filo de la prescripción, sino que los plazos son anteriores, ¿sí? Bueno, la 14 de alguna forma me lo respondió en esa explicación larga que hablamos sobre el tema de las bases de datos, los escribanos, etc. Bueno, los títulos ejecutivos me dijo que eran confeccionados por el área administrativa, ¿no? Básicamente, hablamos del año 97. Sí.
se hacía por un proceso del área de sistemas, ¿sí? Bien. La 16 está contestada, doctor. Bueno. La 17 la voy a desestimar por inconducente. Y ahora le tengo que molestar de nuevo porque le tengo que preguntar algo al doctor. Discúlpeme. No hay ningún problema. Lo bueno de todo esto es que estas explicaciones sirven para la próxima testigo, ¿no? Que son las mismas preguntas. Acá, mire, le leo la pregunta y yo le pregunto mi inquietud. Usted dice, según su experiencia y funciones que cumple y ha cumplido en la Dirección de Rentas, toda la deuda transferida era deuda real. ¿Qué quieren decir? Líquida y exigible, doctor. A eso nos referimos. Pero son títulos Porque ejecutivos. justamente, el hecho de que sean títulos ejecutivos puede tener las formas de un título ejecutivo, es decir, consigna cantidades, consigna un posible titular de dominio, que es responsable, pero no lo eran. Pero eso depende de los avatares de la ejecución. Cada título tiene su propio avatar. Puede haber un plan de facilidades, puede haber una inhabilidad, puede haber una espera, puede haber un pago documentado. O sea, Sí, bueno, está bien, pero digo, entonces, esto, digo, está bien, pero no me aleje, porque igual no sirve. No, porque, sí. Trato de que... Pero, digo, esto no me sirve. Digo, porque si esta es la pregunta, no. Naturalización absoluta del trabajo del mandatario. No, porque no estamos haciendo la etnografía de todos los procesos. Estamos viendo cómo se comportó la señora y el gobierno que le encargó esto en este proceso, que son 3 en realidad, nada más que esto. Pero todo esto no es coadyuvante para que un profesional pueda desempeñar. No es coadyuvante saber. Aparte, una testigo viene a declararnos sobre los hechos que percibió. ¿Qué percibió acá? ¿Cómo sabe si se desprendía del control? Acaba de decir que no controlaba la ejecución. ¿Cómo puede decirme algo que no tenía la supervisión ella, de saber cómo se cobraban o no se cobraban las deudas? No, estadísticas. Pero ella no es estadística, ella es una empleada administrativa. Hubiéramos pedido el informe. Si quería estadística, bueno, si había estadísticas me tendría que haber pedido la prueba del informe correspondiente. No por un testigo. No, vamos a estimar. Bueno, el 19 ya está. Pero bueno, la pregunto por las dudas. Discúlpeme, es la última. La última, salvo que haya alguna empresa. ¿Usted tiene conocimiento de la forma, o sea, cómo, la metodología en que la Procuración General realizaba, del gobierno, ¿no? El control de la actividad judicial sobre los mandatarios? Y no, porque ya es una cuestión judicial, básicamente. Bueno, a ver. Ahora voy a hacer una pregunta yo, por mi cuenta. ¿Los mandatarios podían solicitar el archivo? Esto tampoco me lo va a poder responder, tal vez, pero bueno. Solicitar el archivo de una causa sin necesidad de una autorización expresa, o sea, simplemente con la autorización verbal. A ver, los archivos que yo conozco, ¿sí?, son los que eran desistimientos de deuda, ¿sí? Los desistimientos de deuda se daban en aquellos casos, por ejemplo, en los que por alguna cuestión que surge de la actuación judicial, el gobierno de la ciudad haya intimado una deuda que no correspondía, ¿sí? Entonces tenían que pedir el mandatario autorización para desistir ese juicio. ¿Cómo la pedía? Se presentaba una nota ante la Procuración General, porque la Procuración es quien autorizaba, ¿sí?, o quien hacía el control judicial, por lo tanto era quien la tenía que autorizar, y esa autorización posteriormente se giraba a la Dirección de Rentas para que se actualice la base de datos. Bien. Bueno, ¿quieren ampliar, preguntar algo más? No. Bueno, le agradezco mucho. No, por favor. ¿Podría esperar hasta que termine el otro testigo? Después le damos... bueno, gracias. Sí, le agradezco mucho. No, por favor. Yo me quedo por las dudas, hay que
quedarse al Sí, aire. por eso, gracias. Es por eso, gracias. No, por favor. No, ya está, porque era por ahí, no recuerdo, sabía que importa. Pero puede hacer, Ya está. porque me está haciendo observación la doctora. Claro, bueno, Buen pasa día. que- Pero quiero que la haga de viva voz. Espere, cuando termine el acto lo hacemos, Ah, puede ser, bueno. pero, seguimos, no se haga ningún problema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Soy el doctor Triunfetti, juez. Ya no lo hice. Encantado. Bueno. Permiso. Sí, por supuesto, hace calor acá. Cuidado. Se te movió la GoPro, ¿eh? Ahora, fíjate. Bien. ¿Está tomando ahí? Bien. ¿Listo? Bueno, ¿puede decir su nombre y apellido para el registro? Bueno, Leonor Lois. Bien, ahora le van a hacer una serie de preguntas formales que se llaman las generales de la ley. Le pongo un conocimiento que deberá declarar ante un orden de interrogatorio que fue acompañado en un sobre cerrado y se encuentra agregado en autos y se encuentra bajo juramento de decir la verdad. En caso de incurrir en falsedad será penada conforme al artículo 275 del Código Penal. Usted es Leonor Lois, ¿no? Sí. DNI, 12 780 412. domicilio, Hola 1381 Cava. edad, 58. profesión, Abogada. estado civil, Soltera. la pongo en conocimiento en este litigio. La parte actora es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por la parte demandada la señora Ramírez Pito Alicia. ¿Es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes? No. ¿Tiene interés directo o indirecto en el pleito? No. ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? No. ¿Es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o tiene algún otro género de relación con ellos? No. Soy empleada del gobierno de la ciudad, pero no tengo ningún interés ni... Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, vamos a tratar de situarnos. ¿Usted dónde trabaja actualmente? Yo soy la directora general adjunta de la Dirección de Rentas. Bien, ¿desde cuándo trabaja allí? 39 años, desde el año 77. Bien, ya está en periodo. Hoy soy la adjunta, pero pasé por Bueno, un me montón de imagino. cargos. Perfecto. Ya dijo la 4. ¿Usted conoce a la parte demandada, la doctora Pitot? Sí, Bien, ¿de dónde o en qué circunstancias la conoce? laborales, porque hemos trabajado, digamos, juntas, no juntas, sí, pero en conjunto mucho tiempo. Está Desde bien. que yo era la jefa del Departamento Convenio Multilateral, por lo menos hace 22 años. Bien. Bueno. Para que diga si sabe, le consta a quién le corresponde el control de la actividad de los mandatarios. Depende en qué momento. Acláreme todo, dígame todo lo que le parece. Digamos, en algún momento era un departamento, una división, trabajaban físicamente en el subsuelo de la Dirección General de Rentas actual, ahí en Viamonte, ¿Eso aproximadamente Y- cuándo era? el año antes del 90 y pico, desde que yo entré hasta el 90 y pico, ¿sí? Después Rentas controlaba y con un jefe de departamento siempre en conjunto con la procuración. Después controlaba la procuración, el control de los mandatarios lo ejercía la procuración. En algún momento, depende la estructura, eso fue fluctuando, digamos, no siempre es lo mismo y no siempre los circuitos y los procedimientos son los mismos, ¿sí? En algún momento lo controlaba la procuración, en otro momento lo controlaba Rentas, en algún momento dependían directamente de nosotros, pero los procesos los controlaba la procuración. Depende. Voy a apelar a su memoria entonces. En el año 1997, del año 1997 a el año 2008, ¿me puede decir más o menos cómo fueron esos controles, variando, cómo era?
¿En cuanto a qué? ¿En cuanto Ah, a la asignación sí, o al cumplimiento la del procedimiento? la asignación, ¿O todo? tanto la asignación como el cumplimiento del procedimiento. O sea, la asignación del título y luego el control o la fiscalización de la actividad judicial, ¿no? Sí, eran prácticamente muy pobres, todo era muy pobre, porque nos tenemos que situar que, a diferencia de hoy, en estos últimos años avanzado de la tecnología a pasos agigantados, nosotros nos manejábamos de una manera manual prácticamente. Entonces la asignación se hacía en forma manual, las rentas transfería, digamos, todo lo que estaba deuda en cobro administrativo y devenía en imposibilidad de deuda, se hacía lo que se llama transferencia, lo que ustedes habitualmente lo llaman asignación de deuda, ¿sí? Para que se persiguiera su cobro por vía prejudicial o judicial. Bueno, la asignación, rentas transfería y la asignación la hacían desde el departamento mandatarios, ¿sí? Y después la procuración era la que controlaba. A punto Cuando tal dice que era la que controlaba una vez que estaba iniciado el juicio. Sí, controlaba no. Una cosa es el juicio, otra cosa es la asignación, ¿sí? Porque ellos podían tener deuda asignada y en un cobro prejudicial no había iniciación de juicio. Bueno, todo eso lo controlaba la procuración. Bien. ¿Quién era el organismo, el área encargada de suministrar a los mandatarios los títulos ejecutivos y las demandas? Nosotros le dábamos los títulos ejecutivos a los mandatarios casi a fin de año, siempre llegábamos muy exigidos, ¿no? Con el tema de la transferencia de deuda. Se hacía entre el 23 de diciembre y el 30, el último día hábil para iniciar demanda. Rentas le daban los títulos firmados por los responsables que firmábamos, que estaban en una lista y éramos los que hacíamos, digamos, el traspaso de la deuda a los mandatarios. Se le daban ahí en la dirección de rentas. Sí, una pregunta, ¿no? ¿Cómo se obtenían, digamos, los datos o los elementos o los insumos para poder conformar el título, ¿no? Los datos de contenido sí, de un sí. bueno, depende, porque en los impuestos empadronados, de ABL. Bueno, en los impuestos empadronados, ellos surgen de los datos de un padrón. O sea, en ABL, como no es autodeclarativo, surgen de los datos del padrón que rentas tiene. El padrón consta de los datos, digamos, que son formales, que serían nombre de la calle, partida, y el monto sí que es la obligación material. El nombre, cuando dice también consta del nombre, cuando me dice que consta del nombre, el nombre del que era el deudor. Sí, en esa época no. Ajá, a ver digamos, ¿cómo era esto? Las partidas eran innominadas en su mayoría. La mayoría se hacía el propietario. ¿La mayoría qué? De las partidas figuraban como señor propietario, eran innominadas. ¿Sí? Había algunas. Recién ahora, en estos últimos años, se obliga de alguna manera a nominar partida. Bueno, existen otros métodos, ¿sí? Cuando el escribano hace el F1, F3, claro, automáticamente ingresa el dato, pero porque hoy tenemos un sistema. En ese momento era manual. Por un lado. Por el otro lado, la gente hoy tiene un beneficio, así que no es poco que aquel que tenga una partida nominada y un débito automático va a gozar, además de todos los beneficios que le da por buen cumplidor, un beneficio adicional. Entonces es un 10 y un 15% más. En esa época, no, la verdad que no, la mayoría era señor propietario. Pregunta entonces, muy interesante la aclaración. Cuando usted tenía que emitir una deuda para señor propietario, ¿no? ¿Cómo se emitía en el título? ¿Cómo figuraba el título? Señor propietario. Bien. ¿Y existía la posibilidad de que el título fuera con la altura y nombre de la calle? Por ejemplo, 769 Suipacha. Sí. ¿Sí? ¿Y a qué obedecía esta práctica administrativa?
¿Qué cosa? ¿Lo de la calle? Lo de la ¿O calle, de propiedad? no, librar un título con el nombre y la altura de una calle, un título ejecutivo. No, en realidad el título estaba prehecho y se completaba con los datos del padrón, porque los datos del padrón de ABL, sí, como el de automotores, como el de iglesia, es distinto porque los motos son autos declarativos, es otra cosa. Pero los empadronados como ABL y patentes surgen del padrón, digamos. Si nosotros tenemos un padrón que es confiable, el título va a salir tal cual está en la base de datos nuestros. Convengamos que esa base de datos en ese año, si bien había sistemas, ¿sí?, no es la misma que tenemos hoy, era poco confiable. De hecho, sobre todo tuvimos muchísimos inconvenientes más que en ABL en patentes. Mi pregunta está dirigida en que, como estoy conociendo este asunto, ¿no? Cuando uno va conociendo, tiene ciertas perplejidades. La perplejidad que al menos yo tengo que quiero develar, es por qué se libraban títulos ejecutivos contra alguien que no era sujeto de derecho, que es una altura y nombre de una calle. Se estaba ejecutando calles, en definitiva. No, se ejecutaba una partida. Pero La la partida obligación está fiscal... no, la obligación fiscal no era contra una persona. De hecho, hoy tampoco es contra una persona. La que debe es la partida. De hecho, sí, se eliminó del código en ese momento se escrituraba con el artículo 5. ¿Qué quería decir con el artículo 5? Que si usted me compraba a mí y yo debía, ¿sí?, el escribano ejecutaba por el artículo 5 y la propiedad tenía una deuda, usted que me compró se hacía cargo de la deuda. Eso se elimina, digamos, con lo cual, a ver, no es contra la persona. Normalmente el demandado debe ser un sujeto de derecho. O sea, las demandas por lo menos son contra sujetos de derecho, o sea, personas... Y de hecho el gobierno no de la contra ciudad, calles. no seguro, pero estaba indicada la altura, era uso y costumbre, y eso, es más, creo que en el 97 recién empezaban los contenciosos, la mayoría de lo anterior venía de los civiles. Y la sí, verdad, pero no, eso bueno, no importa a ver, el no, lugar. digamos, pero a ver, digamos, y nunca nadie se lo planteó y bueno, ahora yo me lo hago. No, bueno, está bien. Porque tengo que resolver y me parece las bárbaro, condiciones en pero que le yo entregaron un título a la demandada. por eso mismo, pero yo le estoy explicando a usted, digamos, que era normal, que estaba mal, seguro que estaba mal, era lo habitual, digamos, y se perseguía la partida, digamos, pero títulos innominados, un montón había. Bueno. La demandada no tenía ni idea a quién estaba demandando, o a quién estaba demandando, seguro. Y muchísimas veces ponían el domicilio postal, porque ha pasado, que no era el domicilio del inmueble. Bueno, gracias. ¿Qué tipo de control de calidad, y si esto era posible, tenían los mandatarios sobre la documentación que se les entregaba? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tenían control de la documentación que se entregaba? Primero porque no había tiempo en ese momento, ¿sí? Y segundo porque ellos no tienen acceso. El control de calidad supuestamente lo tiene que hacer la administración previo a la adjudicación de los títulos. Bien. No tienen acceso a lo que les dan. Los mandatarios podían solicitar el archivo de una causa sin necesidad de autorización, o sea, bastaba la mera consulta verbal para... ¿No? ¿Cómo era entonces? Tenía que pedir autorización. ¿A quién? A la procuración. ¿En qué forma? ¿Escrita? Está bien, bueno. Porque, digamos, mi nexo con la procuración era
de un lado y del otro, rentas y la procuración, pero no podrían ni desistir sin previa autorización, digamos. ¿Qué quiere decir de un lado y del otro? Yo estoy de la parte de la deuda administrativa, la procuración está una vez que pasa a judicial. Perfecto. Desconozco cómo son bien. exactamente los mecanismos, Bueno. pero sí le puedo decir cómo es hoy, que no se puede desistir. Y en ese momento No, también. está bien, me interesa. Ah, bueno, ¿cómo era en ese momento? Sí, no se podía desistir sin una autorización previa. Sí. Estaba hablando de pedir el archivo, igual, no de desistir. Bueno, el archivo de la actuación, Claro, menos todavía. bien. Doctor, No hay preguntas, ¿no? bueno. Ahora vamos a imprimir el acta y ya se puede firmar y se puede ir. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Le agradezco mucho. ¿Lo tengo que aguardar acá o afuera? No, espéreme un segundito Bueno, afuera. ¿cómo no? Gracias, Gracias. Gracias, Muy amable por venir. No, buenos días. Le agradezco. A ver el expediente. Está bien. Bueno. Te voy a mencionar esto que necesito que me busquen estas hojas acá en el expediente. Y cerrame la usted quería, perdón, doctora, Sí. usted me había dicho que quería decir algo. No, porque ella me hizo una observación. Quería hacer alguna aclaratoria, pero... Está bien, Bueno. sí. Bien. No, Así salió así. Bueno, yo, No. Porque no recuerdan que en una época... Para mí la era así. calidad del encargo, de la encomienda... está bien, está bien. Era- No, ya está, va a tener oportunidad de alegar, ¿Eh? Va a tener oportunidad de alegar. Está bien, Está bien, no, pero está bien, ya está. Me Era gustaba así. que de parte del Pero otro que- lado, si nos digan que nos entregaba. Bueno. Había una desnaturalización muy... Que, bueno, otra vez está alegando, Pero hoy- doctor. Fue- Le pido, es la cuarta vez que le digo que está No, alegando. discúlpeme, bueno. No abuse de mi paciencia. No. Yo sí quiero preguntarle algo al frente demandado. A ver, a foja 64, vuelta infine del expediente principal, hay una mención de que el inmueble en cuestión pertenece desde el año 1980 al Confer. Sí, y creo que acompaña el título. Sí. Usted a foja 16 del expediente 917-518, ejecución fiscal, que vino de Federal, se sabe que vino un expediente de pero Federal. no lo pude Bueno, ver. hay un informe del registro de la propiedad inmueble de fecha 8 de mayo del 2009 que informa que el titular del inmueble en cuestión es el Confer. Le falta todavía práctica en los registros audiovisuales, pero vamos a mejorarlo. Porque esto después se escucha cuando estamos viendo para dictar la sentencia, todos los ruidos. Sucia, como dicen. Bueno, pero la pregunta es esta. De la causa penal, de foja 123-127, surge que usted tenía un contrato con el Confer entre el 1 de marzo del 2002 y el 31 de junio del 2002. ¿Esto es así? Sí, es verdad. Bien. Bueno. Nunca lo negué, No, está bien, pero queríamos ratificarlo. es verdad. Bueno, ya está, entonces vamos a dar por terminado el registro audiovisual. Ahora van a imprimir. Mañana pueden retirar la copia del DVD. No retiré la anterior, la pobre. Bueno, lo pueden retirar ahora, está a su disposición. Igual está en la nube también. ¿Ya está? Yo soy casi una analfabeta.